Termofusión a socket. Herramientas requeridas: plancha de calentamiento, socket recubierto en teflón para calentar superficies, cortador de tubos, biselador, pinza o anillo frío, calibrador de profundidad, tela de algodón, cronómetro, indicador de temperatura calibrado, manual de instalación, guantes de protección para temperatura, alcohol isopropílico. Procedimiento: cortar el extremo del tubo utilizando una herramienta adecuada. Colocar el biselador sobre el tubo y rotarlo, removiendo aproximadamente 1.5 milímetros del borde externo del extremo del tubo. Limpiar con tela de algodón y alcohol el extremo del tubo y la superficie interna del accesorio. Evite tocar las superficies a unir con las manos para no contaminarlas. No utilice jabón ni disolventes. Si la contaminación continúa, preferiblemente corte el tubo nuevamente o cambie el accesorio. Ubicar el calibrador de profundidad en el extremo del tubo para determinar la longitud a termofundir y a esa distancia ubicar el anillo frío. Revise que los sockets de calentamiento no estén rayados y límpielos con tela de algodón. Conecte la plancha de calentamiento y déjela estabilizar hasta alcanzar una temperatura de 260 grados centígrados con un rango mayor o menor de 6 grados centígrados o su equivalente 500 grados Fahrenheit con rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Revise que la plancha de calentamiento se encuentre en el rango óptimo de termofusión, utilizando para ello el indicador de temperatura calibrado. Temperaturas demasiado altas presentan riesgos de degradación térmica en el material y temperaturas demasiado bajas presentan problemas por falta de material fundido, ocasionando uniones en frío. Calentar simultáneamente el accesorio y el extremo del tubo, colocándonos en forma perpendicular a la plancha de calentamiento. Aplique una presión continua hasta que el tubo y el accesorio lleguen al fondo de los sockets de calentamiento mediante una estocada llana y recta. Sostenga el tubo y el accesorio durante el tiempo de calentamiento requerido, según la tabla. El tiempo de calentamiento empieza cuando el accesorio y el tubo han llegado al fondo de los sockets. Cuando el ciclo de calentamiento esté completo, separe el tubo y el accesorio de los sockets. Revise visualmente la calidad del fundido. Si el fundido no es completo, corte la parte fundida del tubo y cambie el accesorio e inicie nuevamente el procedimiento. Si el fundido es satisfactorio, rápidamente empuje el accesorio sobre el extremo del tubo con una estocada llana y recta, sin movimientos laterales ni de giros, hasta que haga contacto con el anillo frío. Mantenga la presión constante hasta completar el tiempo de enfriamiento para soltar el anillo frío. Revise que la unión no presente vacíos, ranuras ni material extraño o contaminación. La tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento, recomendado de 5 minutos, según la tabla, para realizar pruebas de presión. No acelere el enfriamiento con agua, solventes ni corrientes de aire. Protéjala de los rayos solares, así como de la humedad o la lluvia. Calificación de unión por termofusión a socket. Las fallas más comunes que se presentan son: área de fusión muy corta, por la no utilización del calibrador de profundidad, mala colocación del anillo frío, corte incorrecto del extremo del tubo, accesorio no fue introducido totalmente en el socket o movimiento del tubo antes de que se enfriara la unión. Desalineamiento,
debido a corte incorrecto en el extremo del tubo, la no utilización del anillo frío, entrada incorrecta del tubo en el accesorio y la unión sometida a esfuerzos externos. Reborde incorrecto. Por insuficiente tiempo de calentamiento, falta o mala utilización del anillo frío, desalineamiento en el momento de realizar la unión. Obstrucción de diámetro interno. Por demasiado tiempo de calentamiento, la no utilización del calibrador de profundidad, longitud del tubo a fundir demasiado larga y excesiva presión sobre el socket. Contaminación. Por presencia de cuerpos extraños o suciedad como tierra, material de recubrimiento de los sockets, material degradado, grasa que se adhiere al tubo debido a la falta de limpieza antes de iniciar el procedimiento. Corte incorrecto de la tubería. Debido a la no utilización de la herramienta adecuada, la cual garantiza el corte recto o cuchilla de la herramienta defectuosa. Recomendaciones para la prevención de fallas. Contaminación. Revisar la temperatura de la plancha calefactora, ya que temperaturas demasiado altas, mayores a 260 grados centígrados, degradan el polietileno. Revisar la calidad del teflonado o recubrimiento de los sockets, ya que al existir áreas desprovistas del antiadherente, hace que cierta cantidad de material se quede en el socket, que posteriormente se va degradando con el tiempo y luego se desprende, contaminando la termofusión. Para evitar esto, lo mejor es realizar mantenimiento periódico a los sockets, recuperando su teflonado o, en el peor de los casos, renovándolos. Terminada la jornada laboral, hacer una limpieza de los sockets aún calientes, usando un tramo de la tubería de polietileno con el fin de remover todos los posibles residuos del material fundido que hayan quedado adheridos a los sockets. Nunca utilice elementos metálicos para la limpieza. Proteja el área de trabajo de las fuertes corrientes de aire que puedan arrastrar polvo o tierra al sitio en el que se realiza la termofusión. Realizar una buena limpieza, tanto en los sockets como en las áreas a unir, usando una lanilla que no suelte fibras o mota, con ayuda de agua o alcohol, según el grado de suciedad. Prelave en agua hirviendo su lanilla de trabajo. Desalineación. Realizar la unión con un movimiento recto y llano, enfrentando previamente los elementos fundidos a unir. No manipular la unión realizada antes del tiempo de enfriamiento recomendado. Áreas de fusión cortas. Verificar la longitud del área a fundir con el calibrador de profundidad y el posicionamiento del anillo frío. Excesivo calentamiento. Verificar antes de iniciar el tiempo de calentamiento estipulado para la referencia a unir. Llevar el control de tiempo con un reloj o cronómetro. La técnica del conteo no es recomendable por no ser exacta. Recuerde que el tiempo de calentamiento en este tipo de procedimiento se inicia a contar cuando hemos logrado llevar el tramo de tubería y el accesorio hasta el fondo del socket. Revisar la temperatura de la plancha de calentamiento que se encuentre dentro del rango de 260 grados centígrados con un rango mayor o menor de 6 grados centígrados o su equivalente de 500 grados Fahrenheit con un rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Cortes de tubería no rectos. Usar el cortatubo para realizar el corte de la tubería en forma recta y aproximadamente a 1 pulgada del extremo del tubo. Esto evita la deformación del tubo por efecto del corte. Los cortes no rectos afectan la alineación de la unión y dejan áreas de fusión libres en el accesorio, restándole material a la unión. Laminado.
Durante la fase de calentamiento se debe introducir el tubo y el accesorio, aplicando una fuerza moderada y progresiva hasta lograr el área a fundir correcta dentro de los sockets. Excesiva fuerza aplicada durante la fase de calentamiento. Una vez se ha logrado introducir los elementos a unir dentro de los sockets de calentamiento, se deben mantener en esta posición durante el tiempo estipulado, aplicando una leve presión de sostenimiento. Reborde externo desplazado. Verificar la temperatura de la plancha de calentamiento periódicamente, al iniciar la jornada laboral y al finalizar la misma. Enfrentar los elementos a unir realizando una aproximación inicial antes de realizar la unión, aplicando una estocada recta y llana. Seguir los tiempos de calentamiento dados para cada referencia con ayuda de un cronómetro o reloj. No se recomienda la técnica del conteo, ya que puede estar dando más o menos tiempo de calentamiento, afectando con ello el resultado definitivo de la unión. Excesiva penetración. Usar correctamente el anillo frío, ubicándolo a la distancia dada por el calibrador de profundidad, verificando su ajuste antes de iniciar la fase de calentamiento.